nosotros cada día es un día especial. Así de que lo que el Señor trae a nuestras vidas es algo de lo cual nosotros debemos abrazar, porque nada de lo que el Señor envía es de desechar. Todo lo que el Señor nos manda es para nuestro propio beneficio. Así de que yo le invito a ustedes, lo he hecho yo también y lo haré, de que cada porción bíblica yo me la meta al bolsillo y la ponga en mí como un estilo de vida para poder seguir creciendo en Dios y seguir creciendo en su entendimiento para que en la vida camine conforme a la obediencia de Dios. Amén. Así de que el tema del día de hoy es la mujer sabia. La mujer sabia es aquella que, aunque Dios explica ciertamente en su palabra cuál es la formación del hogar, recuerde que en el hogar de cada uno de nosotros Dios ya ha puesto un diseño, hay un modelo, hay un sentir de Dios, porque la palabra declara que todo tiene un orden a seguir. Tanto el orden de los padres como el de los hijos ya tiene un orden a seguir. Pero hay bases en las cuales Dios quiere trabajar sobre aquellos que dirigen. Recuerde que si nosotros como modelos, como padres, no dirigimos de una manera correcta, todo el cuerpo automáticamente se desvía. Así de que a donde va la cabeza, el resto del cuerpo camina. Porque la dirección del cuerpo es la cabeza, y si la cabeza se desvía, todo el cuerpo automáticamente también se desvía. Pero ¿qué es lo que Dios quiere para nosotros? ¿Será que estamos caminando de una manera incorrecta, de una manera que nosotros pensamos que es lo mejor? Y a eso venimos a la iglesia. Recuerden que esta es una casa de instrucción, esta es una casa de preparación para familias cristianas que quieran obedecer a Dios y caminar con su diseño allá afuera para dar vida a una sociedad que sea mejor, en la sociedad donde Dios nos ha puesto. Amén. Así de que dicho esto, considere usted el cuerpo y que la cabeza, si camina aferrada al sentir de Cristo, la cabeza es la dirección del cuerpo, pero el cuello es lo que soporta la cabeza. Así que digo esto para que se entienda un poco mejor acerca del rol de la mujer, acerca de cuál es el trabajo de la mujer dentro del hogar, porque si el hombre es la cabeza, la mujer es aquella que soporta la cabeza del hogar, que es el hombre, para que todo el resto del cuerpo camine conforme al diseño de Dios. Amén. Pero ¿cómo es que debe caminar el hogar? ¿Será que camina solo por caminar como un sentir allá afuera? Nosotros tenemos experiencia, yo sé que usted las ha tenido. Usted en la comunidad donde vive, usted mirará diferentes familias y cada una camina a veces conforme a su divino, conforme a su plan, conforme a lo que ellos consideran que es lo mejor. Pero nosotros, los hijos de Dios, ya no esperamos ver lo que consideramos que es mejor de acuerdo a nuestro criterio, sino lo que es mejor conforme a la palabra, para que caminemos alineados al sentir de Dios. Amén. Pero veamos qué es lo que dice el salmista en el Salmo 127, 1 y 3. Vamos a ver por qué es que a veces los hogares se desintegran, porque yo platicaba con diferentes personas al lugar donde Dios nos permitió llegar. Yo les hablaba acerca de la cultura americana, de cómo es tan común mirar hogares, matrimonios disfuncionales, hogares que van cada uno de los padres por su lado en el tercero o cuarto matrimonio y dejando hijos en cada uno de los matrimonios, y hay medios hermanos tanto del lado de la madre como del lado del padre, y esa disfunción, ese modelo hace que los hijos tomen ese reflejo y quieran hacer lo mismo cuando crecen. Ese es el peligro de no tener un modelaje conforme al plan de Dios. Pero vean qué es lo que dice en el Salmo 127, versículo 1 y 3. Dice así: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Y dice el 3: he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Así de que cuando nosotros vemos ese diseño, miraremos que si Jehová no es el centro del hogar, si Jehová no es quien coordina el sentir y el pensar de cada uno de los que moran dentro, entonces la obediencia a Dios va a reflejar bendición en el hogar. Pero la desobediencia automáticamente no va a reflejar la bendición de Dios, porque su diseño no está dentro del hogar. ¿Sí me explico? O sea, lo que está dentro del hogar tiene la aprobación de Dios
si nosotros caminamos bajo su dirección y recibimos la bendición de parte suya. Si somos obedientes, somos merecedores de las bendiciones. Pero si somos desobedientes, no hay aprobación, no hay bendición de Dios en ninguno de nosotros. Cuando el orden es establecido, déjeme decirle que Dios establece ese orden con un propósito. Es como si nosotros como padres dijéramos a nuestros hijos: haz esto, y si Él lo hace, tendrá nuestra aprobación, y si algo Él quiere después, nosotros con gusto estaremos diciendo un sí. Pero si tenemos hijos rebeldes que no responden a nuestras órdenes, automáticamente podrá venir un castigo o podrá venir un no cuando ellos quieran algo que vaya de nosotros. Amén. Así de que cuando Él dice: vosotros maridos, amad a vuestras mujeres. O sea, hay un orden. No significa: oh, mi mujer tiene mal carácter, tiene mal genio, mi mujer es insoportable. Eso no lo explica la Biblia. La Biblia lo que dice es que las amemos, pese a cualquier deficiencia o defecto que ellas tengan. Dice amar. La Biblia dice amar, y esa es la orden para el marido: amar a vuestras mujeres como cabeza del hogar, así como Cristo es cabeza de la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. O sea, ese no es solo un decir. El decir que Cristo se entregó a sí mismo por ella significa: yo como marido me desmerezco, como marido trato de llevarla a ella a un nivel donde Dios sea el centro de su vida. Por eso la mujer con la que nosotros nos casamos no tiene que ser la misma años más adelante. Si la mujer era de un genio diferente, a través de Dios en nosotros algo tiene que reflejarse en su vida. ¿Sí me explico? O sea, la mujer tiene que ir para mejoría conforme a la dirección que el varón pone para que Cristo sea su luz, su dirección, y caminar siguiendo las huellas de Cristo. Y hay un orden. Maridos, amad a vuestras mujeres. Y dice también: mujeres, obedeced a vuestros maridos y sujetaos a ellos. Porque dije ya, la mujer se considera como el cuello, es una ayuda idónea, es alguien que respalda, es alguien que trata de motivar, de animar en momentos difíciles o de indecisión en los varones. El varón tal vez no tiene trabajo y viene la mujer y dice: ¿por qué no buscas trabajo? Hagamos lo que sea. No. En vez de decir, por ejemplo, vamos a salir adelante, no te preocupes, Dios nos va a bendecir. Con la ayuda del Señor llegará abundancia a nuestro hogar. Solo busquemos de Dios, caminemos en obediencia, sujetémonos a Él, busquémoslo en oración, lleguemos a su palabra, caminemos conforme a su diseño, y Dios dará respuesta a nuestra obediencia. Así es que la mujer tiene que ser una mujer no opuesta al sentir del hombre, sino más bien tiene que ser un apoyo para seguir adelante. Y los hijos también tienen que honrar a los padres. Honrar significa obedecer, cumplir su voluntad. Honrar no significa solamente, como muchos dicen, cuestión monetaria, cuestión económica. No, honra significa modelo, seguirle, obedecerle. Cuando la palabra dice: vosotros hijos, honrad a vuestros padres para que los días sobre la tierra se alarguen en la tierra donde Jehová Dios te pone. Eso significa extensión de bendición, extensión de obediencia, por cuanto caminaron conforme al diseño de Dios. Amén. Así de que cada orden que Dios pone en nosotros tiene que ser un orden establecido de Dios. Porque déjeme decirle que ciertamente estoy hablando ahorita de paternidad conectada, pero llega el momento en el que voy a hablar de lo del tema de este día, que es la mujer sabia, para que lo entendamos de una mejor manera, aquello de lo cual hablaremos conforme a la lectura que nosotros hemos tenido. Pero déjeme decirle que ciertamente la paternidad, tanto de padres, porque Él dice: vosotros padres, no exasperéis a vuestros hijos, habla de los dos. La paternidad ciertamente es un espíritu, es un sentir, es algo que nace. Yo he tenido experiencia por mi tiempo de vida en mujeres o varones que cuando van a ser padres o madres, y tal vez están jóvenes, o si no lo están en el dilema: no, es que me da miedo ser madre, me da miedo ser padre, porque no sé cómo es.
Pero nosotros, déjenme decirle que conforme al diseño de Dios hemos sido creados de una manera natural, en la cual Dios hace surgir de nosotros algo que nosotros no sabemos que tenemos. Si nosotros no llegamos al momento de necesidad, tampoco entenderemos de lo que ya tenemos dentro de nosotros. Así de que la paternidad, tanto padre como madre, no es cuestión social. No es cuestión de que, mi hija o mi hijo hizo esto o aquello, y qué dirá la sociedad, y qué dirá fulano, y qué dirá sutano, y mi reputación se irá por los suelos. No es cuestión social nada más. Ciertamente la paternidad, la familia, es el núcleo del hogar. Las sociedades, las iglesias, los grupos, las asociaciones, todos se forman ciertamente de familias. Porque la familia es el centro, es el inicio, el principio, es el núcleo de la sociedad. Pero la sociedad se conforma ciertamente por principios que ya han sido diseñados desde el cielo. Estoy hablando a una familia y a una mujer con diseño cristiano. Estoy hablando a una mujer que ciertamente hablar de Cristo en sus labios no es cuestión nada más de costumbre o de salir del momento. Estoy hablando a una mujer en este momento que reconozca que el diseño de Dios formado para cada uno de nosotros, en el varón como cabeza, en la mujer como ayuda idónea que debe sujetarse, en los hijos que deben honrar a ambos, a sus padres, hay un diseño de Dios. Y si se pierde ese diseño, dice el salmista en el Salmo 127:1, que fue el que leímos, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los, no dice él, dice los que la edifican. Y al hablar de los, significa de los dos. En este tiempo, en este día hablaré de la mujer, pero cada uno tiene su rol. Pero si Jehová no edificar la casa, en vano trabajan los que la edifican, significa no es conforme a mi criterio, no es conforme a mi preparación, no es conforme a lo que yo leí en este libro, no es conforme a lo que me dice fulano, sutano, no, es conforme al diseño que Dios ha designado al hombre para que sea él el centro del vínculo familiar. Amén. Así de que si él es el centro del vínculo familiar, déjame decirle que entonces el corazón de la mujer tiene que estar entregado completamente al bien de sus hijos. Digo bien, y no estoy hablando solo de lo bueno que podamos ver de manera natural. No digo bueno solo aquello de que mi hijo tiene buen trabajo, mi hijo tiene buena carrera, mi hijo tiene buenas amistades, tenga bueno lo que tenga bueno acá en la tierra. Estoy hablando de hombre bueno, aquel que deja el diseño de Dios implantado en el corazón de cada uno de sus hijos. Porque déjeme decirle que usted le puede dejar grandes números en una cuenta bancaria, le puede dejar muchas propiedades donde usted quiera, pero déjeme decirle que eso no marca el futuro del hijo. El futuro del hijo no es un futuro que se limite nada más al tiempo de vida que tenemos acá en la tierra, porque el futuro de los hijos suyos y de mis hijas está marcado ya por el diseño de Dios, y eso significa un tiempo no limitado. Si Dios les permite 70, 80, 90 años, no solamente es ese tiempo que Dios designa sobre cada uno de ellos, sino yo he sido enviado como padre de familia a que el diseño de Dios puesto en mí marque en nuestras hijas algo que resplandezca en el cielo y sea un bien eterno y no un bien temporal que se quede acá en la tierra. Amén. O sea, cada uno de nosotros quiere lo mejor para sus hijos. Lo hacemos a veces de manera errónea, a veces pensando que lo que hacemos es lo correcto, a veces pensando por nuestro criterio tal vez machista, o a veces la madre porque su diseño marca que es lo mejor para ella. No, estamos caminando con un grupo, una iglesia cristiana, con una familia cristiana que entienda el diseño del reino en nuestros hogares para llevar a nuestros hijos a cumplimiento. Amén. Así de que estamos viendo entonces cuál es el amor de los padres para con los hijos. Usted se recuerda de cómo es que Cristo habla acerca de el hijo pródigo en el libro de Lucas 15:18. Usted mirará cómo es que cuando Cristo hace ver cómo es limitado el amor acá en la tierra y cuál es el amor que Él trajo a mostrarnos conforme al diseño de Dios. Pero cada uno de nosotros que camina conforme a nuestro propio criterio, déjeme decirle que primeramente, al dejar el diseño de Dios, que es el primero, estamos pecando delante de sus ojos. Y estamos caminando en nuestros propios criterios para que no cumplamos lo que Dios ya tiene diseñado.
Usted ha oído lo que es la parábola del hijo pródigo. Y usted recuerda que aquel que pidió antes su herencia para poder ir y despilfarrar todo los centavos que tenía por herencia de su padre, y ya cuando se encontró sin tener siquiera algo que comer, dice la palabra que entonces vino en sí, que entonces recapacitó y reconoció: hoy no estoy caminando conforme al diseño que Dios ha puesto en mí. Y entonces dijo: me levantaré. Y reconoció que su falla había sido primeramente con el cielo y después con su Padre terrenal. Vea usted qué es lo que dice: me levantaré e iré a mi Padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. El diseño de los hijos, dije ya, está honrar a sus padres, pero ahora entramos directamente a lo que es la palabra de Dios en este día. Dije ya, no es nada personal, es algo que Dios puso en mi corazón para ser expuesto, porque Él sabe la necesidad que hay en todo lugar. Y esta palabra, a través de este medio que Dios permite, llegará y habrá mujeres que la abrazarán y reconocerán, porque recuerden que la palabra, cuando habla en 2 de Timoteo 3:16, dice que la palabra de Dios, la escritura, dice, ha sido inspirada por Dios, pero es útil. No inútil, es útil, necesaria en nuestras vidas, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir en toda justicia. O sea, todo lo que nosotros debemos caminar, dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. ¿Se da cuenta? O sea, cuando la palabra del Señor llega, algunos la meten a su bolsillo, otros dirán, bueno, ya eso no me aplica, ya lo tengo dentro de mí, es parte de mi vida, y la deja pasar para que quien tiene necesidad de ella también la meta a su bolsillo. ¿Sí me explico? O sea, la palabra de Dios son semillas que salen al mundo, semillas de Dios, el Evangelio, y cada quien la toma si la necesita para que entonces pueda causar vida en su vida. Amén. Pero veamos entonces qué es la porción bíblica que en este día nosotros hemos tenido. Porque hace separación, si se da cuenta, hace separación entre una mujer de lo que debe actuar y lo que no debe actuar, de lo que es del reino y de lo que no es del reino. Y dice así en la lectura que tuvimos en Proverbios 14:1, la primera porción dice así: la mujer sabia edifica su casa. La mujer sabia. Usted sabe que bíblicamente se deleita Dios en darnos a conocer dos clases de sabiduría. La sabiduría que desciende del cielo, la sabiduría que viene de Dios, la sabiduría que es celestial, y esa se gana a través de nuestra relación sabiendo qué es lo que Dios quiere a través de nosotros. Hay sabiduría de Dios, que es la sabiduría celestial o la sabiduría del reino de Dios. Y hay también otra clase de sabiduría, la sabiduría humana. Aquella sabiduría que muchos pueden ganar tal vez en algún centro de preparación, en algún centro de estudio, leyendo algún libro, se vuelven más inteligentes, más sabios, más entendidos de los negocios, de diferentes situaciones. Pero déjeme decirle que la sabiduría de Dios es aquella sabiduría a la cual yo vengo a inyectar en el corazón de la mujer. Porque dice que la mujer sabia habla de sabiduría, y la sabiduría del cielo es pureza. La sabiduría del cielo, déjeme decirle, que es pacífica, no es alborotadora. La sabiduría del cielo son frutos de bien, de justicia, que descienden del cielo y no de un impulso de impiedad o de desamor que una mujer puede tener. Amén. Así de que la sabiduría de Dios, déjeme decirle, que es aquella sabiduría que es pura. Aquella sabiduría que habla de un sentir de Dios a través de nosotros y no nosotros por nuestros corazones, creyendo aplicar una sabiduría que, como dijo el apóstol Pablo cuando hablaba a los corintios, yo vengo a vosotros no con sabiduría de hombre, sino con sabiduría de Dios. No soy muy inteligente, no soy muy preparado en la palabra, pero el mensaje que Dios trae a través de mí es un mensaje que desciende del reino. Y si ustedes lo reciben, serán entonces sabios conforme a la sabiduría del reino, porque la mejor decisión que cada uno de nosotros puede tener no es cuestión de negocios, no es cuestión de bienes terrenales. La mejor decisión y sabia que usted y yo podemos tener, déjeme decirle, es aceptar que la sabiduría de Dios a través de Cristo Jesús
nosotros, para que haga en nosotros un estilo de vida y caminemos conforme al diseño de Dios, para que las bendiciones de Dios desciendan sobre cada uno de nosotros, y esa misma sabiduría en nosotros hace que trascienda y que las generaciones, tercera y cuarta generación, a través de esa sabiduría que es la base del reino, en sus vidas brote y dé vida a generaciones, que la sociedad reconozca que ciertamente son diferentes porque tienen sabiduría del reino. Amén. Cuando Daniel fue presentado para que Nabucodonosor reconociera cuál era el significado del milagro, del sueño que él había tenido, Daniel dijo: vengo a vosotros no con mi propia sabiduría, sino con sabiduría de Dios, para poder explicar acerca del reino. Amén, acerca del sueño. Así de que, ¿por qué es que dice la mujer sabia edifica su casa? Si hay dos clases de sabiduría, si hay una sabiduría que desciende del cielo, que viene directamente de Dios para que le sigamos en obediencia, y hay otra sabiduría que el hombre mismo ha querido poner y ha puesto para su propio deleite, ¿cuál es entonces la sabiduría de la que habla el proverbista? Si dice que la mujer sabia, o sea, ¿será que la mujer preparada, aquella mujer que tal vez es doctora en leyes o en cualquier campo estudiado acá en la tierra, ¿será que a eso se refiere el proverbista? Dice que la mujer sabia, la mujer entendida, la mujer inteligente, la mujer que agarra no la sabiduría del hombre, no la repetición de la sociedad. Hay un diseño acá, o tal vez sea el mejor, hay otro allá, pues lo voy a seguir, tal vez sea lo mejor para mi vida y la de mis hijos. No. La sabiduría de la que habla el proverbista es la sabiduría que desciende de Dios directamente a la mujer. La mujer sabia edifica. Edifica quiere decir construcción. Edificar significa levantar. Edificar significa poner bases, cimiento, solidez, para que entonces la edificación tenga, sin importar el peso de la vida, el soporte suficiente para no decaer. Y ese soporte tiene que ser puesto sobre la roca. Si ese soporte no es puesto sobre Cristo, déjenme decir que entonces estaremos construyendo hogares en la arena, y cuando venga el mover de los vientos, cuando venga el agitar de las aguas de los ríos, automáticamente la casa va a decaer, y entonces será grande la pérdida. Pero usted y yo hemos llegado con la sabiduría de Dios. Pero la mujer necesita ser sabia, prudente, misericordiosa, entregada, dijo Tito, no al vino, sino al bienestar de su hogar, para que todo su hogar marche conforme al diseño de Dios. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. La mujer sabia, aquella que pone su mirada en el cielo. Yo soy quien lleva los pantalones en el hogar. El diseño de Dios no está aplicado. Yo llevo las órdenes en casa. El diseño de Dios no está aplicado. Si no está el diseño, no hay bendición, ni tampoco hay obediencia, por lo cual no hay respaldo de Dios. Dice que la mujer sabia edifica, construye, levanta, da vida a generaciones de las cuales el reino de las tinieblas tendrá que sucumbir, porque hay un hogar que se está consolidando espiritualmente para poder ser un diseño en Dios, para dar vida a generaciones de vida. Pero dice también en el versículo 3 del Salmo 127: he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima es el fruto del vientre. Y la mujer es la única que tiene el diseño de Dios para poder dar vida a través de sus vientres. Y ahí la prueba de Dios. Porque la herencia se recibe, pero de la herencia, aquellos que han heredado le darán el uso que ellos quieren. Cualquier padre que hereda bienes a sus hijos, son los hijos los nuevos dueños, y ellos harán el uso que quieran a una herencia que con amor les fue entregado por los padres. Y si la mujer reconoce que su vientre es digno de bendición,
tomará la sabiduría de Dios para poder guiar a aquellos hijos que han surgido por diseño de Dios, no por error ni por accidente, porque cada hijo viene marcado con un propósito de Dios desde antes de ser puesto en el vientre. Y cuando nace, dijo Dios a Jeremías 1:5, te santifiqué y te di por profeta de las naciones. Antes de formarlo, antes de ponerlo en el vientre, antes de nacer, ya hay un diseño de Dios puesto en el vientre que dará vida a un propósito de Dios para poder cumplir su plan. Vean ustedes en el libro de Jeremías 1:5. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta de las naciones. Este chamaco se me vino por error. No, el diseño de Dios no está en errores. El diseño de Dios se marca por propósitos. En el propósito de Dios, cada uno de nosotros ya estaba diseñado, pero es de nosotros poder cumplir el diseño de Dios para poder dar vida a aquello a lo cual Él nos ha mandado. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Sabia es aquella que se somete al diseño de Dios. Sabia es aquella de la cual camina conforme a lo que Dios ha diseñado para cada uno de nosotros. Pero digo esto a las mujeres que son diseño de Dios, a las mujeres cristianas, a las mujeres que han reconocido que la constitución de este país nos marca a cómo caminar en obediencia en esta sociedad. Pero nosotros no vivimos de una constitución terrenal. Nosotros ya tenemos como hijos de Dios una constitución celestial a la cual someternos. Los guatemaltecos, los mexicanos, los americanos, cada quien tiene la constitución de su país, pero todos estamos conectados bajo la constitución que Dios nos ha dejado. Si sabe usted que usted y yo tenemos por herencia un solo lugar, podemos haber nacido donde quiera, pero nuestra herencia, la palabra declara, está en los cielos, porque usted y yo somos ciudadanos del reino. Sea americano, sea guatemalteco, sea mexicano, nuestro diseño de manera eterna ya Dios la tiene diseñada en los cielos. Así de que si usted dice, tú eres mexicano, como algunos dicen, tú eres guatemalita, pero déjame decirle que nada importa lo que el hombre quiera decir o tildar a cada uno de los ciudadanos, porque hay un diseño mayor que nos unifica en Dios, y la palabra declara que en Él no hay excepción de personas. Puede ser bajito, puede ser alto, puede ser moreno, puede ser blanco, de ojos café, de ojos negros, de ojos claros, de cualquier diseño que pueda tener, porque multiforme la sabiduría de Dios, la multiplicación en Dios nos hace que usted y yo no seamos copia de nadie, no hay duplicado de nadie en cada uno de nosotros. Usted y yo somos originales, y como originales Dios ha puesto un diseño en usted, en mí, en cada uno, porque ese diseño es único en Dios, y Dios lo ha puesto para que usted y yo cumplamos una función que el reino delata, para que Dios cumpla a través de cada uno de nosotros la aplicación por la cual usted y yo hemos sido enviados. Amén. Así de que, ¿cómo es entonces que una mujer caminará de una manera inteligente conforme al diseño de Dios? Los resultados dependen de Dios. Alguien me decía hace unos días, es que este hace lo que yo no quiero. ¿Quién te ha dicho que es tu modelo y que debes seguir? Si nuestro ejemplo. Porque déjeme decirle que usted y yo sembramos, regamos la semilla, pero los resultados del crecimiento no dependen de nosotros. Los resultados dependen de Dios. Usted y yo no vamos a manipular a nadie para que sea lo que nosotros queremos. Nuestro trabajo es exponer, y en la exposición es Dios el que trae la aplicación para traer los resultados. ¿Sí me explico? Pero yo a este chamaco lo preparé bien desde su niñez, y ahora me ha salido todo desviado con cosas que yo no le enseñé. Está haciendo lo que aprendió allá afuera con sus amigos, pero ¿quién te ha dicho que tu obligación es que él haga lo que tú le dijiste? El crecimiento en el espíritu
viene ciertamente cuando Dios hace rema, hace tiempo, hace vida en el diseño al cual el creador que dieras origen a su tiempo. O sea, si nuestros hijos, déjenme decirle, se salen del caudal de lo que Dios quiere, no está en nosotros obligarlos a hacer eso. Está en nosotros orar a Dios para que Dios nuevamente los traiga al diseño original. O sea, nosotros ciertamente apoyamos, pero no aprobamos. ¿Sí me explico? El compromiso nuestro como padres es apoyar a nuestros hijos en lo que podamos, aunque no aprobemos muchas veces lo que ellos hacen. Aprobar no es lo mismo que apoyar. Porque si usted apoya algo que sabe que es incorrecto, se ha salido del diseño. Pero si usted apoya algo que viene en el diseño de Dios, automáticamente la respuesta de Dios llegará conforme a lo que Él ya ha dispuesto. ¿Usted piensa que sus hijos están saliendo del diseño? ¿Usted piensa que sus hijos se están saliendo de lo que Dios ha puesto en su corazón? Déjeme decirle que la semilla que usted ha puesto es la semilla que brotará. Cuando usted mira en el mismo Proverbio 1:7, usted mirará por qué es necesario que usted y yo nos encontremos caminando en el caminar de Dios, sin importar los resultados que vemos. Pero todo me está saliendo opuesto. Todo me está saliendo lo contrario. No me sale conforme Dios ha puesto en mi corazón. ¿Quién le ha dicho que es a su tiempo? ¿Qué mujer no sabe que en el tiempo de Dios, de lo cual dijo Pedro, porque 1000 años para Dios es como uno para el hombre, y 1000 años para el hombre es como uno para Dios? ¿Quién ha querido marcar el calendario de Dios? ¿Quién no se sujeta a que Dios en su tiempo haga las diferentes estaciones en nuestras vidas? Pero yo no acepto lo que hizo. Lo saco de mi vida, lo dejo que haga lo que haga. ¿Quién le ha dicho a usted que donde hay necesidad usted tiene que huir? Dios no nos llamó a huir de la necesidad. Dios nos llamó a acercarnos a la necesidad como soldados que somos. ¿Acaso un soldado puede desterrar? ¿Un soldado puede abandonar el combate? ¿Puede abandonar la comisión en la que lo mandaron? Un soldado se acerca al conflicto para defender la causa de aquel que lo mandó. ¿Sí me explico? Como soldado de Dios, usted no ha sido llamado a huir. Si usted pregona a Dios en sus labios, si usted dice que es Cristo el centro de su vida y hay problemas y huye de ellos, dejando que cada quien lo resuelva, usted no es un soldado de Cristo, no es un soldado de Dios. Porque el soldado se acerca al problema y trata en Dios de darle resultados. Amén. Así de que usted ve en el Proverbio 1:7, ¿acaso debemos acercarnos o debemos huir? ¿Acaso la mujer debe ser sabia o debe mantener una postura necia, conociendo el resultado favorable y mantiene su necedad? En el libro de Proverbios 1:7 la palabra dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. El principio, lo primero, lo básico, lo fundamental para nuestras vidas, dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Porque los necios y los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Yo no sé cómo guiar a mis hijos. No sé qué hacer. Si tienen el diseño del cielo, la palabra te está dando la respuesta para que puedas saber qué hacer en los momentos de necesidad, cuando pienses que ya no puedes preparar a tus hijos. Nuestros hijos nos han sido entregados como herencia de Dios. Pero de nosotros depende si esa herencia da a conocer a Dios allá afuera o también lo esconde, como lo podríamos hacer nosotros. Un candil, una luz, un candelabro no se esconde, dijo Cristo, bajo un almud, sino se pone sobre para que dé luz
ilumine a todo aquel que entra. Si tú y yo estamos escondiendo el diseño de Dios, habrá oscuridad en el lugar donde caminemos. Pero si es Jehová el centro del hogar, si es Él el que edifica nuestra casa, es su diseño bajo el cual debemos caminar. En 2 de Samuel, capítulo 21, que no leeremos, porque es todo el capítulo el que habla de esta mujer. Habla de una mujer llamada Rispa. Digo esto para que la mujer entienda que su papel nunca termina con sus hijos, que su papel de madre es un papel que se mantiene hasta que Dios le extienda vida. Oh, pero mis hijos ya están casados, ya tienen su propio hogar, ya se fueron de la casa. Nunca dejarán de ser tus hijos, ni tú dejarás de ser madre de ellos. Porque el amor de la mujer no está limitado. En 2 de Samuel, capítulo 21, hubo una mujer llamada Rispa. Leía en esta historia cuando andaba de paseo, y esto me quebrantó. Es por eso que vengo en este día, con el favor de Dios, a hablar de este tema. Hubieron experiencias encontradas en el recorrido que Dios nos permitió, cosas que Dios me hacía ver entre una madre que habla de Cristo con entendimiento, que pone en sus palabras espíritu de vida, de poder, que descienden directamente del cielo. Y tuve la oportunidad también de ver a alguien que tras los tropiezos, tras los errores de sus hijos, prefiere sacarlos de su vida para que sigan en su propia dirección. Pero cuando Dios ponía en mí esta palabra, yo dije: cuánto una mujer puede limitar su alma. Dije: ya el corazón donde Cristo mora no mora en deleites, mora en necesidades. Porque el apóstol Pablo dijo: he aprendido esto del Señor, que es más bienaventurado dar que recibir. Y yo veía estos modelos, y Dios me envió esta palabra de Rispa. Rispa fue una mujer que fue concubina del primer rey de Israel llamado Saúl. Pero la historia declara, dije ya, es todo un capítulo. En el capítulo 21 del 2 de Samuel dice que Dios ordenó por pacto que los israelitas respaldaran al pueblo de los gabaonitas, que los cuidaran, que los protegieran. Pero este primer rey Saúl se salió una vez más de la orden de Dios y mató gente gabaonita. Y Dios envía entonces una gran hambruna de 3 años, y mucha gente estaba muriendo en todo lugar a causa de la decisión de un rey. Muchos inocentes morían de hambre a causa de una decisión de desobediencia que Saúl había hecho, dejando a un lado la orden de Dios. Pero lo que quiero decirte es esto: para que la mortandad, la hambruna, se quitara, había una condición: que tuvieran el favor de los gabaonitas, para que Dios nuevamente trajera la paz. Y los gabaonitas dijeron: queremos a 7 hijos de Saúl para matarlos, y con eso cumpliremos entonces nuestra demanda.
Rispa, de la mujer y madre que vengo a hablar el día de hoy, era una madre que no tenía límite en su amor. Era una madre valiente que se entregó de por vida a algo que humanamente ya no tenía sentido. Entre los 7 que fueron entregados, habían 2 hijos de Rispa que había tenido juntamente con Saúl. Y esos 2 hijos de Rispa que fueron entregados y muertos, entre ellos estaba Armonio y estaba también Mefiboset. No es el hijo de Jonatán que ya hemos oído, es otro hijo que dejó Saúl. Pero de estos 7, los 2 hijos de Rispa, Adoni y Mefiboset, también fueron ahorcados. Rispa no tenía nada que hacer ya. Ellos ya estaban muertos. Una Rispa que había vivido en deleites en el palacio como concubina del ex rey Saúl. Pero aquella mujer, cuando los cuerpos de los que habían sido ahorcados, y entre ellos 2 de sus hijos, fueron soltados y cayeron al piso. Este es el amor puro de una madre. Este es el amor que no tiene límite de una madre. Este es el amor que pone su propia vida a causa de sus hijos. Porque Rispa agarró una pieza de silicio, que es lo que conocemos como costal, lo puso sobre una roca cerca de los cuerpos de los cadáveres. Ya no había posibilidad, ya estaban muertos, pero ella acostada en la pieza de silicio sobre la roca, desde el inicio de la siega, de la cosecha, hasta que vinieron las primeras lluvias, lo cual se considera entre 5 a 6 meses de espera en ese lugar. Una mujer que sin comida estaba dispuesta a proteger los cuerpos de sus hijos. En el día, las aves de rapiña querían llegar para comerse a sus hijos, y ella, valiente madre, los espantaba porque quería los cuerpos que, conforme a la naturaleza de Dios, se fueran desintegrando. Y en la noche las fieras del campo salían, y entonces ella valientemente jugaba su vida para proteger sus cuerpos. Osos, leones, de los que habla que David mataba, y quién sabe cuántas fieras se presentaban para querer comerse los cuerpos. Pero Rispa, madre valiente, amorosa, dejando su vida de por medio, espantaba a las fieras a causa de su propia seguridad. 5 o 6 meses pasaron. Llegó a oídos del rey David, y a causa de una mujer, de una madre que dejó todo a causa del cuerpo de sus hijos para que tuvieran una sepultura que fuera decorosa, llegó a oídos de David. Y David trajo a Jonatán, a Saúl y a todos los que habían sido muertos para darles cristiana sepultura. ¿Qué fue lo que motivó a esa madre? ¿Por qué no se quedó al ver que ya sus hijos estaban muertos? ¿Por qué no entendió que ya no había posibilidad si ya eran cadáveres? Pero esta es la dignidad de la madre, porque ella, por todo ese tiempo, se mantuvo para que sus hijos no fueran despedazados por fieras o por aves de rapiña, sino que tuvieran de decorosa manera un entierro conforme al propósito de Dios. Amén. Quiero invitarte, hermano pueblo, en esta hora a que te pongas de pie. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. La mujer sabia es aquella que camina bajo el diseño de Dios, sin importar cuáles sean
los tratos ni las situaciones que llegan a su vida. Porque una mujer, una madre, no deja de ser madre. Porque una madre, sin importar los impedimentos que encuentre en la vida, su amor materno va más allá de las circunstancias y no pone antes los problemas, sino pone antes su amor para poder sobreponerse a los problemas, pero alineada al diseño de Dios, que es el que le da la fuerza para que siga adelante. Amén. Amén. Así estos dos hijos también salieron. Un hijo obediente que trabajaba y le daba a ella para cubrir todas sus necesidades y estaba al pendiente de ella. Pero también hubo otro que hizo lo opuesto. Alguien que se dedicó al vicio, a las drogas, al tráfico de ellas. Llegado el momento, todo, absolutamente todo, lo que en la vida se siembra, también se cosecha. Tú no pienses que vas a sembrar manzanas y vas a cosechar naranjas. Siembra el diseño de Dios, cosecha respuesta de Dios. Siembras necedad en tu corazón, cosechas necedad de tu corazón, porque no hay cobertura. Y así como estos dos hijos crecieron, uno obediente, trabajador, al pendiente de su madre, y otro entregado al vicio y a las drogas y metido en tanto problema. Llegado el momento, el que hacía lo malo tuvo que entregar cuentas. Llegaron los malos a querer matarlo. Pero llévate en tu corazón este principio. Cuando la madre vio que su hijo estaba a punto de ser muerto de un balazo, ella se paró enfrente de él para morir ella a cambio de su hijo. Y mientras ella caía del balazo, su hijo se escapaba para huir de los malos. El bueno llega y le dice: madre, ¿por qué has hecho esto? Pero la madre, con amor eterno, le dice al hijo bueno: hijo, si me amas, por favor, no abandones a tu hermano. La mujer sabia no piensa en sí misma. La mujer sabia no toma impiedad, egoísmo, no toma arrogancia para poder guiar su hogar. La mujer sabia ama a sus hijos y camina conforme al diseño de Dios, sin importar que su hijo no haya hecho lo correcto, porque tú apoyas, pero no apoderas. Pero el diseño de Dios también tendrás que entregar cuentas en el tiempo en el cual Dios te las pida. Amén. Padre, en esta hora, mi Rey, tu palabra ha sido expuesta.